Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rincón del grado 11F de la tarde y yo les vengo a explicar sobre HTML y sus conceptos principales. ¿Qué es HTML? HTML se trata de un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas web. La sigla HTML corresponde a Hypertext Markup Language, que se entiende como lenguaje de marca de hipertexto. Este lenguaje permite estructurar el texto de los documentos y se basa en la etiqueta que determinan cómo debe mostrarse el texto y los atributos que pueden tomar dicha etiqueta. Ahora vengo a explicar los conceptos principales. Uno de los conceptos principales son las partes de la página web. Toda página web se divide en dos partes principales, que son la cabeza y el cuerpo, que vendrían siendo ad y body. La cabecera es la parte no visible de la página web. Esto significa que todo lo que se indique ahí no aparecerá en la página como tal. Pero esto juega un papel importante en HTML. El body se introduce en las etiquetas que nos permiten dar formato al documento, como el título y la página, etc. Ahora les vengo a explicar ¿qué son los títulos en HTML? Bueno, los títulos en HTML son las etiquetas que definen los títulos. Se pueden utilizar para marcar el título y los diferentes apartados que forman el documento o resaltar cualquier texto. Existen 6 tipos de títulos, que van de la parte 1, que son los más grandes, a la parte 6, que son los más pequeños. Esto es importante para los buscadores de tu sitio web, ya que permite resultados de los buscadores. Esto define los resultados de los buscadores. Ahí vamos a ver como un claro ejemplo de cómo funcionan los títulos en HTML. Y acá les muestro otro ejemplo. Como pueden ver, aquí están los códigos puestos con su respectivo funcionamiento. Y acá están, y en la parte blanca está el resultado. Bueno, continuamos explicándole los párrafos. ¿Qué son los párrafos en HTML? Los párrafos se delimitan con las etiquetas P. Un párrafo es un bloque de texto que se muestra separado del resto por un salto de línea. Sin embargo, si quieres escribir de manera libre y que te detecte los saltos de línea, solo escribes dentro de la etiqueta P. Que vendría así. Bueno, aquí les muestro cómo son los párrafos, que son P, que vendrían siendo lo que están aquí encerrados, la P y la otra P. La verdad no sé cómo se llaman esos paréntesis ahí, pero más o menos se logra entender. Bueno, ahora continuamos. ¿Qué son las listas en HTML? Existen 3 tipos de listas, las ordenadas y las no ordenadas. Para la lista ordenada usamos las etiquetas que le voy a dar los códigos que vendría siendo menor que o L mayor que. 3 puntos, abrimos otra vez menor que, barra diagonal o L y cerramos con mayor que. Para insertar cada elemento se introducirán las etiquetas que vendrían siendo menor que, LI, mayor que, los 3 puntos y continuamos con menor que, barra diagonal, LI, mayor que. Esto nos permitirá hacer la lista de la manera ordenada o de la manera no ordenada. Las listas ordenadas, una vez hecho el procedimiento, quedarían así, que son las desordenadas, las primeras que podemos ver, que no les importa el orden. En las listas ordenadas, aquí el orden se importa. Una vez que hayamos hecho las etiquetas, como se les acabo de decir, nos quedaría prácticamente así. Bueno, empezamos con las tablas en HTML. ¿Para qué sirven las tablas? Para realizar una tabla tenemos en cuenta que está realizando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Empezamos desarrollando la primera fila dentro de ellas, sus columnas. Por ejemplo, la tabla debe ir dentro de las etiquetas, que vendría siendo menor que, table, mayor que. Esto permite hacer la tabla. Para las filas utilizaremos los códigos que vendrían siendo menor que, tr, mayor que. Esas son para las filas de nuestra tabla. Para las columnas utilizaremos el siguiente código que vendría siendo menor que, td y menor que. De ahí sí lo editarían como ustedes lo entendiesen. En mi caso yo coloqué, en la columna coloqué menor que, td, mayor que a, menor que, barra diagonal, td, mayor que. Y así quedaría la parte A, que sería haciendo las columnas. Así va a ser igual con la fila y así sucesivamente. Continuamos con los enlaces. ¿Qué son o para qué sirven los enlaces en HTML? Bueno, los enlaces nos permiten acceder a otras páginas, sitios web, ficheros. Esto nos permite, por ejemplo, música, videos, programas, imágenes y otras más. También nos permite descargar archivos y acceder a otras partes. Algo muy importante que debo redactar es el siguiente código. Target igual, entre comillas, barra abajo,
blank, entre comillas, coma, nos permite abrir una pestaña nueva en HTML o en nuestro sitio web. Ahí vamos a ver los códigos de los enlaces que nos dan nuestro funcionamiento. Los atributos y estilos de HTML. Bueno, los elementos en HTML tienen atributos. Estos son valores adicionales que configuran los elementos o ajustan su comportamiento de diversas formas para cumplir los criterios de los usuarios. La etiqueta HTML, acá en el ejemplo, vendría siendo menor que H1, style igual, entre paréntesis, color y los valores. El color venía siendo la propiedad y R venía siendo los valores. El cierre de etiqueta venía siendo menor que barra H1 mayor que. Esto define el estilo en las etiquetas en HTML. Un claro ejemplo vendría siendo cómo vendría siendo el funcionamiento de cada atributo y estilo. Como pueden ver, aquí tenemos los nombres, los colores y obviamente los códigos. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado y le haya explicado bien. Sé que no expliqué bien, no me di a entender mucho, pero espero que sea de su agrado. Muchas gracias, me despido. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lady Velázquez de 11F y mi grupo está conformado por Saraya Hernández y Alejandro Rincón. Bueno, hoy yo vengo a hablar sobre la historia de HTML. Pero primero que todo, vamos a dar una introducción de qué es el HTML, para saber y así tener en cuenta el concepto más importante. Bueno, es el código que se utiliza para estructurar y despejar una página web y sus contenidos. Bueno, ya ahí tenemos en cuenta el concepto que es importante. Ahora vamos a la historia. El origen de HTML. Bueno, aquí tenemos una breve descripción de qué fue ese HTML en la historia. Bueno, en 1980, el físico Tim Berners-Lee propuso un nuevo sistema llamado HTML. En 1991 se publicó el primer documento formal con la descripción de HTML. En 1993 se propuso convertir HTML en estándar. En 1995, el organismo IETF organiza un grupo de trabajo de HTML y consigue publicar el 22 de septiembre de ese mismo año el estándar HTML 2.0. En 1996, los estándares de HTML los publica otro organismo de estandarización llamado W3C. ¿A qué quiere decir todo esto? En resumen, que HTML se creó por Tim Berners-Lee en 1980. ¿Qué pasó acá? Que el 22 de septiembre de ese mismo año, el estándar de HTML publica otra versión que es 2.0. Acá entendemos que pues hay diferentes versiones. Acá otro mi compañero va a explicar ese punto. Bueno, pero de todos modos vamos a dar una breve información de cuáles son las versiones. Pues tenemos varias versiones. Está la versión HTML 2.0, está la HTML 3.2, está la HTML 4.0, también tenemos el HTML que es 4.01 y la última que es la 5. Bueno, acá en la información que tenemos acá, dice que los sistemas de hipertexto habían sido desarrollados años antes y en el ámbito de la informática y el hipertexto permite que los usuarios accedan a la información relacionada con los documentos electronegativos y visual. Bueno, ya acá de haber hablado de la historia y el origen, vamos a hablar de quién fue su creador, quién fue esa persona, quién lo hizo, quién lo creó. Bueno, aquí está el creador, tenemos una imagen de él. Bueno, Tim Berners-Lee nació en Londres, Inglaterra, el 8 de junio de 1995. Es un científico de la computación británica conocido por ser el padre de World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en diciembre de 1999. En octubre de 1994, fundó la concepción de World Wide Web, que es la que estábamos hablando en lo anterior, que era W3C, con sede en el MIT para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la web y que permiten el funcionamiento del Internet. Bueno, acá habla que el creador, que se llama Tim Berners-Lee, no se centró solamente en crear HTML, solo que también hubo varios códigos que también creó en ese momento, que fue también el W3C, acá como también lo dice, el MTIE y el HTTP. Estos son diferentes a que estamos dando hoy, pero solamente nos estamos enfocando en el que es HTML. Pero ya acá tenemos en cuenta de quién fue el que lo creó y cuándo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la propuesta de HTML. En ese momento, el creador propuso varias propuestas. Y entonces nos vamos a enfocar a las que son principales, que son estas y estas. Bueno, convertir HTML en el estándar se realizó en 1993 por parte del organismo de IETF. Yo acá, esa es una organización como ejemplo, la que estábamos hablando. Es el organismo de un grupo que creó fue eso. Entonces, por parte del organismo IET, la que estamos hablando, que es conocida como Internet Engineer Task Force, aunque se consiguieron a base de significado. En esta época se definieron las etiquetas para imágenes tales y formularios. Ninguna de las dos propuestas de estándar llamadas HTML y HTML+, consiguieron convertirse en estándar oficial.
En 1991, el organismo ITF organizó un grupo de trabajo de HTML. Ese fue el parrafito que nosotros estamos hablando, que fue en el 22 de septiembre publicaron el estándar que es HTML, la versión 2.0. A pesar de su nombre, HTML 2.0 es el primer estándar oficial de esta versión. ¿Qué quiere decir en esto? Que fue la primera versión que el señor Tim Berners-Lee creó en ese año, que fue en el 1993. En el 1996, los estándares de HTML los publican otros organismos estandarizados en el W3C. La versión A3.2 se publicó el 14 de enero de 1997. Es la primera recomendación de HTML publicada por el W3C. Esta versión incorpora los últimos avances de la página web desarrollada hasta el 1996 por Apples, The Hub y texto que influyen alrededor de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que acá entran otras versiones, que son la HTML 3.2, que fue publicado el 14 de enero de 1997. Y esto acá dice que es la primera recomendación por HTML, la que estamos hablando ahorita, que es publicada por W3C. Bueno, acá tenemos otra versión de HTML, que es 0.4. Se publicó el 24 de abril de 1998, versión corregida de la publicación de 18 de diciembre de 1917. Y supuso un gran salto desde las versiones anteriores. Resumiendo en esto, quiso decir que HTML 4.0 es otra versión, que fue publicada el 24 de abril de 1998, versión en ese momento que se corrigió en 18 de diciembre de 1995. Y ya para ir concluyendo, la última especificación oficial de HTML se publicó el 24 de diciembre de 1999 y se denominó HTML 4.0. Se trata de una versión y actualización de la versión 4.0, por lo que no incluye novedades significativas. ¿A qué quiso decir todo esto? Que la última versión en realidad fue HTML, que esa salió a través de la que estamos hablando, que era a través de la HTML 4.4. Pero ya que esta no incluye novedades significativas. Bueno, ya de haber hablado sobre la historia de HTML, creo que para que nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida informática, es muy importante saber todos estos conceptos, ya que de ello podemos aprender a saber quién fue, cómo fue, qué pasó en esos momentos. Y bueno, eso es todo por hoy y gracias por escucharme. Buenas tardes, mi nombre es Saray Hernández, del grado 11F. Hoy les vengo a hablar sobre las diferentes versiones del HTML y sus funciones. El HTML. El origen del HTML se remonta a 1980 y su función es estructurar y desplegar una página web y sus contenidos. Por ejemplos, podrían ser párrafos, una lista de viñetas con imágenes y tablas de datos. El HTML 2.0. En 1995, el organismo IF organizó un grupo de trabajo de HTML y el 22 de septiembre publicaron el HTML 2.0. Sus funciones. Algunas de sus funciones principales del HTML 2.0 incluían la capacidad de estructurar el contenido de una página web utilizando etiquetas como H1 para encabezados, P para párrafos, A para enlaces, entre otras. El HTML 3.2. La versión se publicó en enero de 1997 y es la primera recomendación oficial de HTML publicada por dicha organización. Sus funciones incluían soporte para formularios interactivos, tablas para organizar datos de manera más efectiva, soporte para Squash del lado del cliente como JavaScript y la capacidad de incrustar contenido como imágenes y videos. HTML 4.0. El HTML4 desarrolla el lenguaje con mecanismo para hojas de estilo, ejecución de Squash, marcos, objetos incluidos, soporte mejorado para textos de derecha a izquierda y direcciones mezcladas. El HTML 4.01. La última especificación oficial de HTML se publicó el 24 de diciembre de 1999 y se denominó HTML 4.01. Se trata de una versión y actualización de la versión 4.0, por lo que no incluye novedades significativas. El XHML. La primera versión se denominó 1.0 y fue publicada en enero del 2000, con posterior revisión en agosto de 2002. Se utiliza para marcar contenido como texto, imágenes y enlaces en forma de hipervínculos para crear cierta estructura que puede ser mostrada por los navegadores. El HTML5. 28 de octubre del 2014. Es la última versión para construir la estructura de la página CSS para mejorar la presentación de JavaScript para agregar funcionalidad a los elementos. Sirve para definir la estructura, el diseño y el contenido de una página web.